Hola, buena tarde. Soy Ulises Gallegos Acosta, médico de base en el Servicio de Radiología e Imagen del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y hoy vamos a hablar del diagnóstico y seguimiento de las aneurismas intracraneales. En nuestra unidad, esta es una patología muy frecuente, por lo que tenemos algo de experiencia junto a nuestros compañeros y nuestros residentes en el abordaje de estas patologías, por lo que nos gustaría compartirlo con ustedes. La mejor manera de abordarlo desde nuestra forma es conocer la definición y generalidades sobre los aneurismas intracraneales. Además, tener las herramientas para saber cómo reportar estos en los distintos estudios de imagen y las complicaciones que también pueden presentarse de estos, que es lo que vamos a ver a lo largo de la plática. Como definición, tenemos que la doctora Angie Osborne eh, define los aneurismas en su libro de angiografía cerebral como evaginaciones focales redondeadas o lobuladas que normalmente se originan en las bifurcaciones arteriales. Estas ocasionalmente tienen su origen directamente de la pared lateral de una arteria. Si hay alguien de otra especialidad que nos esté mirando, en especial neurocirujanos, les va a recordar a esto, que son las leyes de Rotom. Estas son cuatro, para aquellos que no las conozcan. Y nos hablan sobre el sitio en el que surgen los aneurismas. Eh, por lo general, estos son los aneurismas de tensión hemodinámica. Habla sobre la dirección del domo y sobre arterias perforantes, que es prácticamente, con excepción de las arterias perforantes, lo que nos habla la doctora Angie Osborne. De manera general, vamos a dividir los aneurismas intracraneales como saculares, disecantes y fusiformes, pero hay una variedad un poco más grande de eso, una forma distinta de, de estudiarlos, depende de la bibliografía en que ustedes se basen, pero nosotros nos vamos a basar en el libro de la doctora Osborne. Ahora, como generalidades, vamos a tener que los aneurismas intracraneales van a presentarse por lo general en los adultos, entre 40 y 60 años, y estos van a ser aneurismas por estrés hemodinámico. Encontramos de manera general como hallazgos incidentales que los aneurismas pueden estar en 1% de las autopsias, en 4% de las resonancias magnéticas que se hacen por alguna otra razón, o en 7% de las angiografías. Que los aneurismas sean múltiples es más común en las mujercitas. Esto puede ser desde 14 a 45%. Y todavía entre los aneurismas que son múltiples vamos a encontrar 2 en 75%, 3 en 15% o más de 3 en 10% de los pacientes. Ahora, en el grupo de población pediátrica, la patología, más bien, la etiología va a cambiar. Por lo general, van a ser secundarios a traumatismo o infección. El menos de 2% va a tener una mayor incidencia en varones. En este grupo de edad, la mayoría de los aneurismas son de la circulación posterior. Y también en este grupo de edad vamos a encontrar que los aneurismas pueden llegar a ser gigantes, es decir, tener un diámetro mayor a 25 milímetros. Ahora, sobre los aneurismas, vamos a ver que ellos van a tener un riesgo de rotura, de ahí la importancia de darles un diagnóstico oportuno, así como un buen seguimiento. Entonces, sobre el riesgo de rotura, tenemos que todos los aneurismas tienen un riesgo de 1 a 2% anual de romperse y este porcentaje es acumulativo conforme pasan los años, alcanzando hasta 20% a los 10 años y 35% de riesgo de rotura tras 15 años. Cuando los aneurismas son múltiples, también va a haber un riesgo acumulativo de esto y este va a ser equivalente a 6.8% por año. Y en aquellas lesiones que miden 6 milímetros o menos, el riesgo de rotura va a ser de 1%. Ahora, eh, ¿esto qué tiene de importancia? Dirán, pues bueno, cuando se rompe un aneurisma, la mortalidad alcanza el 50%, es decir, cuando un aneurisma se rompe, la mitad de los pacientes va a morir antes de que llegue a una sala de un hospital para recibir atención. Todavía, la mitad de esos pacientes que alcanzan a llegar a una sala para recibir atención
van a tener secuelas a largo plazo. Entonces, de ahí la importancia de saber reconocer estas entidades. En esta imagen tenemos una angiografía cerebral con sustracción digital, donde tenemos un caso parcial de éxito de nuestra sede, en el que embolizamos un aneurisma gigante en la carótida interna del lado derecho, pero desafortunadamente esta paciente tenía un aneurisma en espejo, que es el que vemos aquí. Entonces, pues vemos que su riesgo de rotura es muy alto, ¿no? Por eso es importante darle un seguimiento. Ahora, tenemos este esquema que es muy importante. Es sobre cómo está la hemodinamia en los aneurismas. Vamos a ver en el esquema representativo que la sangre viene por el vaso, y va a entrar por la parte más distal del cuello. Va a hacer una curva y va a salir por la parte proximal al flujo para seguir su camino. Y esto lo podemos ver en las imágenes de angiografía cerebral que tenemos aquí representadas. Vemos cómo va nuestro trayecto de la carótida interna. Vemos cómo entra el medio de contraste por la porción distal, gira, hace un giro en el domo del aneurisma y después sale por la porción proximal, que es lo que podemos observar en el resto de las adquisiciones. Ahora, eh, como sabemos, los aneurismas no salen por sí solos o que sean algo normal. Entonces, en su mayoría, van a estar en relación con enfermedades congénitas, como puede ser la enfermedad de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, la neurofibromatosis o en la enfermedad renal poliquística, o con múltiples otras afecciones, entre ellos uno de los riesgos más importantes, pues el tabaquismo. Ahora, podemos también dividir la etiología de los aneurismas en cuatro grandes grupos. En aquellos que son secundarios a estrés hemodinámico, aquellos que son secundarios a trauma, aquellos que son oncóticos y aquellos que son micóticos. Los aneurismas que son por estrés hemodinámico son aquellos que cumplen las leyes de Roton y que cumplen la definición de aneurismas de la doctora Osborne, que nos presenta en su libro. Aquellos que son por trauma, pues bueno, un golpe siempre nos va a generar algún problema y entre ellos van a estar los aneurismas. Ahora, sobre las otras etiologías, tenemos que los micóticos, como habíamos mencionado ya, van a ser más comunes en niños, van a presentarse en un 5 a 15% en estos y en su mayoría van a estar dados por estos dos agentes que presentamos aquí, que son los Streptococcus viridans y Aspergillus fumigatus. ¿Cómo van a causar los aneurismas o cómo van a causarse? Pues bueno, estos microorganismos van a viajar por la vasa vasorum y van a afectar hacia los vasos sanguíneos. ¿Mm? Y ahora, los oncóticos. Estos son el tipo más raro de aneurismas y van a presentarse en un 0.1% de las personas. Por lo general, están relacionados con las patologías que aquí tenemos enlistadas. Pero aquí tenemos un apartado especial, que es el carcinoma de células escamosas. Cuando tenemos este tipo de tumores, podemos llegar a presentar aneurismas en las ramas de la arteria carótida externa y estos pacientes vamos a presentarlos como pacientes que tienen epistaxis de manera continua y que son de difícil tratamiento. Por lo general, pues requieren embolización para su manejo. Ahora, más generalidades sobre los aneurismas. Vamos a ver que 90% de ellos van a presentarse en la circulación anterior y 10% en la circulación posterior. Esto de manera general y con base en la bibliografía que más usamos nosotros, que es el libro de la doctora Osborne, una vez más. Eh, pero, siendo un poco más específicos, vamos a ver que la mayoría de los aneurismas van a ser dependientes de la arteria comunicante anterior, seguido por la arteria carótida interna, después la arteria cerebral media está en un 20% y de forma menos habitual localizados en la bifurcación de la arteria basilar. Esto acorde a la bibliografía que tenemos nosotros. Pero si nos vamos a lo que ven también los neurocirujanos, que es con quienes trabajamos de manera regular, pues vamos a ver que ellos tienen un libro muy bonito que se llama Los 7 aneurismas,
Y en esta enlistan a los siguientes sitios en los que emergen por lo general los aneurismas intracraneales, ¿no? Que son la arteria comunicante posterior, la arteria cerebral media, la comunicante anterior, la oftálmica, y en general ahí en la oftálmica vamos a referirnos a los aneurismas paraclinoideos. Después va a seguir la arteria pericallosa, la arteria basilar después y por último la arteria cerebelosa posterior inferior. Esto, les repito, es lo que se maneja en las bibliografías de los neurocirujanos. Es importante siempre tener el conocimiento de distintas áreas. Si nos centramos solo en lo que nosotros sabemos, pues va a ser incompleto nuestro conocimiento. Ahora, como sabemos, pues los aneurismas se rompen. Entonces, una manera de buscarlos ya de manera dirigida después de que se rompieron es buscar cerca de los sitios de sangrado. Entonces, en la bibliografía encontramos que dependiendo donde veamos el sangrado en los estudios de imagen, podemos inferir de qué sitio o de qué estructura vascular proviene el aneurisma que está dando ese sangrado. Ahora, sin eso, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver que si encontramos sangre en la cisura de Silvio en una tomografía simple, es muy probable que el aneurisma que se rompió venga de la arteria cerebral media. Ahora, si lo encontramos en la línea interhemisférica, pero sin afección de las cisternas de la base, esta va a venir de la arteria comunicante anterior. Si vemos afección del cuarto ventrículo y del ángulo pontocerebeloso, es muy seguro que venga la arteria cerebelosa posterior inferior. Ahora, si vemos que viene de las cisternas perimesencefálicas, vamos a inferir que el aneurisma que estamos buscando está en la circulación vértebro-basilar. Tenemos aquí imágenes de tomografía en un plano axial y una reconstrucción coronal, donde vamos a ver que el hallazgo más importante es la ocupación de la cisura interhemisférica, así como de los giros frontales, por un material hiperdenso, que en este caso tenía una atenuación de aproximadamente 60 unidades Hounsfield y que se rodea de un halo hipodenso en relación con edema vasogénico. En el contexto de este paciente, pues vamos a buscar un aneurisma que dependa de la arteria pues, comunicante anterior o de al menos de la cerebral anterior, ¿no? Cambiamos y ahora vemos que, que nuestro aneurisma no es uno solo, sino son muchos. Tenemos aquí imágenes de angiografía cerebral con sustracción digital en una proyección oblicua y en una proyección anteroposterior, solo que con cateterización selectiva, una de la arteria carótida interna del lado derecho y la otra con cateterización selectiva de la arteria carótida interna pero del lado izquierdo. Nos llama la atención, además de la existencia de los aneurismas, de una, de una variante anatómica que es poco común. Nos referimos a la arteria cerebral anterior ácigos, que como vemos aquí, tras la instilación del medio de contraste, observamos cómo pacifica el segmento precomunicante de la arteria cerebral anterior de ambos lados, pero solo observamos una arteria cerebral anterior postcomunicante, que es de donde surgen los aneurismas en este paciente, ¿no? Aquí lo vemos a nivel aproximado de la rodilla del cuerpo calloso y después más arriba vemos todavía otros aneurismas, ¿no? En este caso fue muy interesante. Lamentablemente no le fue muy bien a la pobre paciente. Ahora, siguiendo lo anterior, nos decía que si vemos un sangrado en la cisura interhemisférica, vamos a pensar en, en un aneurisma de la arteria comunicante anterior o de la cerebral anterior. Sin embargo, hay pacientitos que no siguen ese tipo de reglas. Aquí vemos un típico hematoma en flama que nos hablaría de un aneurisma de la comunicante anterior. Sin embargo, vemos también material con densidad hemática en las cisuras de Silvio, en el tercer ventrículo, en los ventrículos laterales y en las cisternas de la base. Entonces, este pacientito tenía sangre por todos lados,
¿no? Entonces, como vemos, no todos los pacientes cumplen siempre las mismas reglas. En este caso, este es el estudio de angiografía cerebral con sustracción digital de ese paciente, donde observamos la vaginación focal de la pared anterior de la arteria comunicante anterior, que fue la que se rompió en ese paciente. Entonces, a pesar de que fue un sangrado de la arteria comunicante anterior, y por lo general no debería de presentar un sangrado así de extenso, pues en ese paciente sí lo hizo, ¿no? Entonces no podemos siempre guiarnos solo por el sitio de sangrado. Ahora, vamos a hablar sobre la valoración por los métodos de imagen. Tenemos a los tres grandes grupos, que va a ser la angiotomografía cerebral, la angiografía cerebral con sustracción digital y la angiografía cerebral por resonancia magnética. En la tomografía cerebral y la angiotomografía cerebral la vamos a tener como una valoración inicial para todas las patologías vasculares y no vasculares del cerebro. La bibliografía nos dice que cuando, cuando tenemos un tiempo menor a 6 horas tras un diagnóstico probable de sangrado intracraneal, vamos a tener una sensibilidad de hasta el 100% para poder diagnosticarla, el cual disminuye hasta 89% tras 6 horas. Y ahora, en la angiotomografía, vamos a ver que cuando los aneurismas miden menos de 2 milímetros, vamos a tener una sensibilidad de 53%. Y cuando estos son mayores a 7 milímetros, la sensibilidad va a aumentar hasta 95%. Además, eh, la angiotomografía nos va a ayudar en el seguimiento de los pacientitos que han recibido ya tratamiento de los aneurismas, eh, en especial aquellos que han recibido terapia endovascular o también en aquellos que han sido clipados, pero es mayor su utilidad en aquellos que ya fueron tratados. Ahora, la angiografía cerebral con sustracción digital, pues como conocemos, es el gold standard para el diagnóstico de todas las patologías vasculares, especialmente en las de cerebro, ¿no? El problema con esto es que no está disponible en todos los centros y además tiene un riesgo de tener complicaciones permanentes tras el procedimiento que oscilan entre 0.04 y 0.3%. Aunque es un riesgo muy bajo, pues no siempre es lo mejor tener incluso ese riesgo para hacer solo un diagnóstico, un seguimiento, ¿no? Teniendo ya a la tomografía que tiene una mayor extensión en todos los centros, ¿no? Y ahora se dice que la angioresonancia magnética eh, es mejor para el seguimiento, pero es mejor para el seguimiento en los aneurismas que no han sido tratados. Y va a cambiar su sensibilidad también dependiendo del diámetro que estos tengan. Cuando son menores a 3 milímetros, van a tener una sensibilidad que oscila entre 85 y 93%. Y cuando son mayores a 3 milímetros, este sube hasta 93 a 97%. Decíamos que la tomografía simple nos puede ayudar en el diagnóstico cuando tenemos hemorragia intracraneal. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos llegar a ver a los aneurismas incluso desde una fase simple. En este ejemplo que les muestro, tenemos una imagen de tomografía cerebral en fase simple en un corte axial, donde observamos que en la carótida interna del lado izquierdo, en uno de sus segmentos paraclinoideos, hay una dilatación focal en las paredes de la carótida interna. A esto al compararlo con la contralateral. Si hacemos una magnificación en este sitio, observamos cómo, cómo podemos diferenciar a este aneurisma, ¿no? No pude conseguir el estudio contrastado, pero tenía un aneurisma paraclinoideo que fue resuelto por terapia endovascular. Ahora, este es el ejemplo de la angiotomografía. Como les decía, la mayor utilidad de esta va a ser en especial con las reconstrucciones en máxima intensidad de proyección, que son las que tenemos aquí presentadas, ¿no? Tenemos
reconstrucciones en máxima intensidad de proyección en un plano axial, coronal y sagital. Este es el caso de la pacientita que tenía una cerebral anterior a cigos. Observamos cómo en el segmento postcomunicante encontrábamos la dilatación focal de la pared de la arteria única, ¿no? La observamos también en los demás planos y al dividirse en las arterias pericallosa y callosa marginal, había otras evaginaciones focales de las paredes. En nuestro centro, por lo general, utilizamos las proyecciones de máxima intensidad para el diagnóstico de estos en el área de tomografía. Muchos de nuestros compañeros clínicos siempre exigen la reconstrucción volumétrica, quizás porque es un poco más fácil guiarse para la anatomía. Sin embargo, siempre comento con mis compañeros que la mejor utilidad para este tipo de reconstrucciones, de las reconstrucciones volumétricas, es que a partir de estas, de manera general, podemos hacer el análisis de vaso. Entonces, aunque no está bien descrito, el análisis de vaso para los aneurismas intracraneales puede ayudarnos mucho para dar mediciones más exactas que hacerlo de manera manual en las proyecciones de máxima intensidad, ¿no? Entonces, eh, inténtenlo, ustedes que tienen la posibilidad en sus distintos centros, hagan el diagnóstico y las mediciones con el análisis de vaso y se darán cuenta de que es bastante bueno. Ahora, parte de la evaluación de los aneurismas es también evaluar sus, sus complicaciones, ¿no? Entonces, una de las complicaciones de los aneurismas va a ser la rotura y con ello la hemorragia subaracnoidea. Para evaluarla, nosotros contamos con la escala de Fisher. También hay escala de Fisher modificada. Sin embargo, al menos en nuestro centro, usamos la escala de Fisher clásica. Muchos se confunden y creen que la hemorragia subaracnoidea puede ser valorada eh, de manera indistinta con la escala de Fisher, sin importar la etiología. Sin embargo, esta fue descrita originalmente para la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. Entonces, debe de ser utilizada solo para esto. Y la mayor importancia de decir solamente en qué grado está es que esto tiene una implicación en el vasoespasmo, es decir, dependiendo del grado que veamos en la escala de Fisher de hemorragia subaracnoidea, vamos a encontrar una incidencia de vasoespasmo. Como sabemos, pues el vasoespasmo es lo que puede matar a los pacientes y teniendo en cuenta los grados de la escala de Fisher, pues pensaríamos que el grado 4 es el peor de todos. Sin embargo, al ver los estudios que se han hecho sobre esto, vemos que el grado 3 tiene una incidencia de vasoespasmo de hasta 37% en comparación con el grado 4 que tiene de 31%. Entonces, es peor para un paciente tener un grado 3 en la escala de Fisher que tener un grado 4. Hablando de manera muy rápida sobre el vasoespasmo, este es un concepto que se conoce desde el año 30 después de Cristo, que fue de manera inicial un concepto clínico introducido por Hipócrates. En aquel tiempo le llamaban isquemia cerebral retardada. Así se quedó mucho, mucho tiempo hasta que en 1891 Quincke realizó la primera descripción clínica sobre este. Y ya hasta 1895 se hizo la primera descripción por imagen de esto, o se empezó a sospechar por imagen esto al hacer angiografías por punción carotídea. Ahora, el vasoespasmo también es valorable por otros métodos de imagen. Ajá. El ultrasonido, que aunque no somos muy adeptos a ello los radiólogos, puede ayudarnos a determinar el vasoespasmo, en especial el ultrasonido transcraneal, donde vamos a buscar el índice de Lindengard para hablar sobre los grados de vasoespasmo por ultrasonido, ¿no? Este es un esquema representativo de los abordajes que hay para el estudio de los vasos cerebrales que nos pueden hablar sobre el vasoespasmo, pero eso será tema de otro día. Y nosotros tenemos una clasificación angiográfica también
para valorar el vasoespasmo, que es la clasificación de Yamamoto, donde vamos a ir desde el grado 0 hasta el grado 3. El grado 0 pues es un grado nulo, es decir, no hay vasoespasmo, no hay cambios en el calibre de las arterias. Sin embargo, y a partir del grado 1 vamos a ver que hay un vasoespasmo ligero, donde el vasoespasmo va a ser muy localizado y va a afectar a menos del 50% de la luz arterial, es decir, va a disminuir menos del 50% de su calibre normal, o al compararlo con la arteria contralateral. En el grado 2 vamos a ver que este vasoespasmo va a ser multisegmentario, pero va a haber también menos del 50% en la estenosis de la luz arterial. Y el grado 3 va a ser un vasoespasmo severo, va a ser multisegmentario y va a afectar a más del 50% de la luz arterial. Ahora, tenemos aquí imágenes de angiografía cerebral con sustracción digital. Son pacientes distintos. Este pacientito en la arteria cerebral anterior, en su segmento precomunicante del lado izquierdo, tenía una disminución en la luz arterial menor al 50%, era focal. Entonces, pues entra en un vasoespasmo leve. Nuestro siguiente pacientito tiene también disminución en el calibre de la luz de su arteria. Es multisegmentario, pero es menor al 50% del calibre normal de la arteria, por lo que entra en un vasoespasmo moderado. Ahora, en comparación con el último paciente, vemos que también tiene múltiples sitios afectados en varios vasos y estos superan el 50% de la luz normal de este vaso. Entonces, pues entra en un vasoespasmo severo, esto acorde a la clasificación angiográfica. Ahora, tenemos que aprender a reportar adecuadamente los aneurismas, porque a veces, eh, quizás porque es para nosotros algo común, no le damos tanta importancia o a veces porque pensamos que los demás nos lean nuestros reportes. Sin embargo, es importante dar una buena descripción de estas. Incluso en el 2023 salieron guías de recomendaciones de cómo abordar la hemorragia subaracnoidea de los pacientes con aneurismas. Ajá. Entonces, en estas recomendaciones se nos recomienda eh, hablar en nuestro reporte sobre la localización de los aneurismas, sobre su tamaño, la forma que tiene el domo, la orientación, y si vemos hasta acá, es lo mismo que nos hablan las leyes de Roton. Entonces, por eso es bueno conocer también otras cosas. También en el reporte nos recomienda que hablemos sobre el diámetro del cuello o del orificio de entrada del aneurisma, el porcentaje de la circunferencia que está afectada del vaso madre y de las ramas que se puedan afectar. Ahora, siguiendo con las recomendaciones, vamos a describir cada aneurisma. A veces, por costumbre, describimos al aneurisma más grande o al que tiene mayor riesgo de rotura. Sin embargo, en estas recomendaciones de la American Heart Association, vamos a describir cada aneurisma. Vamos a describir el domo de los aneurismas en milímetros y vamos a medirlo en sus ejes mayores ortogonales. Esto a veces va en contra de la escuela que tenemos todos, en el que medimos en un eje anteroposterior, transversal y longitudinal. Sin embargo, la orientación de los aneurismas no siempre va a ser posible en estos tres planos. Entonces debemos de hacerlo en los ejes ortogonales, en los mayores. Ahora también se nos recomienda usar referencias vasculares para decir dónde está el origen del cuello. ¿Cómo es esto? Imaginemos que tenemos un aneurisma en la arteria carótida interna en el segmento oftálmico. Pues vamos a decir, a tantos milímetros del origen de la arteria oftálmica encontramos una evaginación focal de la pared de la arteria carótida interna y el resto de nuestra descripción de los aneurismas. Debemos también describir la orientación del domo
con respecto a la línea media, es decir, si se va a la derecha o a la izquierda. Vamos a describir si hay un efecto de volumen sobre otras estructuras y para nuestros amigos de terapia endovascular vamos a describir el índice domo-cuello y también el cuello, que es muy importante, ya que ellos van a decidir qué tipo de manejo es el mejor acorde a estos. Eh, Vemos aquí que si tenemos un índice domo-cuello de 2 a 1 o un cuello menor a 4 milímetros, este paciente va a ser candidato a terapia con coils. Sobre el tratamiento, pues como sabemos, los neurocirujanos se llevan las palmas en esto. Ellos utilizan los clips para el manejo de los aneurismas intracraneales, de los que son accesibles para ellos, ¿no? Y eh, recordamos al principio de la charla las leyes de Rotton. Los neurocirujanos utilizan las leyes de Rotton para poder realizar movimientos con los clips y saber cómo colocarlos, ¿no? Estos movimientos van a estar dados por estas propiedades que están enlistadas en el esquema representativo. Ahora bien, nuestros amigos de terapia endovascular también tienen opciones de tratamiento muy buenas y que son mínimamente invasivas, ¿no? Como es la terapia con coils, como en el ejemplo de aquí, que además presenta un stent neurológico en Y, usando la técnica de J-Link, ¿no? Observamos en la primera imagen de angiografía cerebral con sustracción digital cómo hay una evaginación focal a nivel de la arteria basilar, justo en su división. Y en la segunda imagen observamos el control post-tratamiento, donde dicha evaginación se encuentra tratada ya con coils, además de que los círculos nos marcan los extremos del stent neurológico. Además de estos, podemos utilizar, dependiendo del sitio, pueden utilizar nuestros amigos de terapia endovascular, pueden utilizar diversores de flujo también, que pues son visibles en tomografía, ¿no? En tomografía, en resonancia. Idealmente vamos a dar el seguimiento de todos estos con tomografía. Y tenemos también a los dispositivos de irrupción del flujo intravascular, como el sistema WEF, que fue diseñado para los aneurismas de estos sitios, como el tope de la basilar, la bifurcación de la cerebral media, la comunicante anterior, ¿no? Ahora, en la valoración post-tratamiento, esto es importante, eh, pues porque a pesar de las mejores intenciones que tienen para el tratamiento de ellos, no siempre puede salir todo bien. Entonces, ya sea por terapia endovascular o por el clipaje de los neurocirujanos, pues puede haber este, complicaciones respecto a esto. Nosotros vamos a hablar sobre la valoración de estas. Por ejemplo, en aquellos que han sido tratados mediante terapia endovascular con coils y con stents neurológicos, vamos a tener la clasificación de Raymond Roy, que nos va a hablar de tres clases, y la tercera de ellas subdividida en A y B. Hay una clasificación nueva, o más bien modificada de Raymond Roy, pero bueno, esta es la clásica, en la que observamos que en el Raymond Roy clase 1 ya no hay evidencia de aneurisma residual, como podemos observar en esta imagen de angiografía digital con sustracción digital. En la clase 2 de Raymond Roy vamos a ver que solo una parte del cuello va a estar permeable aún, es decir, no se excluyó de manera adecuada. En el Raymond Roy 3, ya sea en el 3A o en el 3B, vamos a ver cómo hay distintos grados aún en la opacificación del aneurisma, a pesar de contar ya con el manejo endovascular. Es importante describir esto cuando vemos estudios de angiografía. Ahora, para el seguimiento en el tratamiento de aquellos que fueron clipados, contamos con la clasificación de Sindhu. En esta nos va a hablar sobre la opacificación, ya sea del cuello, de un lóbulo o del saco del aneurisma, donde vamos a ver que si vemos el cuello opacificado pero en menos del 50%, pues tenemos una clasificación de Sindhu clase 1.
Si es mayor al 50%, esta va a ser una clase 2. Si observamos un lóbulo del aneurisma 1 pacificado, es una clase 3, y ya la clase 4 y 5 va a ser opacificación aún del domo del aneurisma en menos o más del 75% respectivamente. Y desde la clase 3 hasta la clase 5 vamos a ver que estos pacientes son candidatos a retratamiento. La clase 1 y 2 no lo requieren, pero de la 3 a la 5 sí van a requerirlo, ¿no? Y pues bueno, vamos a recordar que hay distintos tipos de clipaje, pero bueno, eso quizás lo veamos en otra ocasión. Por mi parte, eso es todo. Les dejo aquí las referencias que tuve para poder explicarles algo de esto y les agradezco su atención. Les dejo mi correo por si quieren realizar algún comentario o por si requieren algo de la información que les expresé. Muchas gracias.